Sucho. Sí, igual, de todas maneras creo que estamos viviendo en una sociedad donde hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Esa desigualdad es la mayor. Claro. Porque finalmente hay gente que tiene derechos y otros que tienen mucho menos derechos. Vos lo pasabas con las imágenes de Santiago del Estero y al mismo Tremendo, tiempo, ¿no? Otros pueden viajar libremente, tomar o lo que fuera. Y eso adoctrina mal y hace lo inverso. En economía esto se estudia, se llama el efecto Cantillon, que era un economista, filósofo, porque antes no había economistas, sino filósofos allá en el siglo pasado, donde decía, cuando vos provocás un efecto completamente distinto al que estaba buscando. Él se decía en aquel momento, cuando vos imprimías oro o plata o para fabricar moneda, en realidad lo único que le estabas dando laburo era al fabricante de oro y de plata. Claro. Al que hacía pico y pala, pero el resto se moría de hambre. Cuando vos imprimís dinero, el que más guita gana es el sistema financiero, porque hay más dinero, pero al que más le sacás plata es por inflación a la gente. Es cuando haces algo que termina siendo lo contrario. Y con todas estas medidas que vos estás escuchando, incluso en la definición de Jorge Brito, lo que vos vas a lograr es más informalidad de la economía. Y la informalidad de la economía es el hecho más injusto para el jubilado, porque finalmente el jubilado vive de los aportes que hace la clase activa. De ahí surgen los recursos que ya no alcanzan. Si la clase activa cada vez es menor porque trabaja en negro, trabaja en changas, o muchos cobran una participación más en negro que en blanco, estás desfinanciando el país a largo plazo. Y es una invitación, siempre acá insistimos con lo mismo, vos ves un local que tiene millones de reglas, cómo tenés que poner el cartel, cómo tenés que vender, qué alcohol en gel, qué tenés que esta distancia. Adelante hay un mantero y nadie le dice nada. Claro. Entonces, Argentina es una invitación permanente a hacer todo por izquierda, todo en negro. Caminás por el microcentro, es cambio, 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 Claro. compro dólares, vendo dólares, cambio, cambio. Y vos decís, che, pero está el Banco Central acá, no, Está no. acá enfrente. No, Y está la eso policía está ahí, bien, para no era otro que era, lado. Claro. ¿por qué uno tiene que seguir todas las reglas? Y bueno, en ese contexto yo creo que estamos provocando una sociedad inversa a la que queremos. Pero mismo este impuesto que ahora se salió en diputados, que faltan en el Senado, te invita a sacar la guita, O te a invita a paraíso fiscal. O a judicializarla de esta manera, porque hay un punto que hay que entender y quiero ser breve en esto. Sí. Cuando generalizás, generalmente cometés un error. Yo creo que lo propuse en este programa, hubiese sido mejor hacer un bono en algún punto voluntario, Sí. que descontás de ganancia, entonces lo termina pagando aquel que gana más. Pero imagínate un tipo que tiene un campo y no tiene guita, porque tuvo sequía o lo que fuera, tiene un campo que vale un montón. ¿Qué tiene que salir a vender hectáreas para poder pagar un impuesto? Claro. O sea, vos vendés un negocio para generar un impuesto. Bueno, en ese contexto yo creo que lo que estás logrando es eso, judicializar. Y ahí tenés un tema de escrúpulos. Hay gente que se anima y gente que no. Entonces, el que más escrúpulos tiene es el que pierde. Y el que menos pasando algo? escrúpulos tiene... Sí, ¿Eso es Lucas. tan así? O sea, vos tenés, suponete, todo en activos. Tenés campos, varias hectáreas, un tractor y no tenés efectivo como para pagar el impuesto. ¿Tenés que vender? Y vos, bienes personales pasa ya. Vos tenés que pagar, porque vos pagás sobre el patrimonio que vos tenés. Entonces vos, si yo tengo una casa que heredé o de lo que fuera que vale, en bienes personales es más agresivo, porque es $100.000 o menos, Claro. mucho menos. Vale eso. Bueno, no tengo cash para pagar ese impuesto. Claro. ¿Y qué? Vendela. Claro. Que no tengo, ¿por qué eso? ¿Y por qué ellos no? ¿Y por qué vos tenés, o la justicia? Y cuando ves esas clases sociales, estamos generando diferencia de clases, el sistema político, que vos lo ves, mirá, hay un ejemplo, perdón si alguna vez soy reiterativo, pero me encantaría que lo miren. Te traicioné en esto porque tengo la imagen. No es un informe mío, es un informe del Banco Mundial, donde te dicen cómo se hicieron millonarios los millonarios del mundo. Entonces, en Estados Unidos, el 30% de los millonarios son empresarios nuevos. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, etc. Y así va dando vuelta por el mundo. El 30% por herencia, otro del sistema financiero. Están todos los países. Argentina, llega. ¿Cómo ¿No se ven? hicieron millonarios los millonarios argentinos? Por herencia. Muchachos, los puestos sindicales se heredan. Excelente. Los puestos políticos se heredan. Excelente, Sucho. Entonces vos decís, ¿y que no hay movilidad social? ¿No era el país de la No movilidad hay social? creación de riqueza ¿Y cómo voy nueva. a mover movilidad social si me educan de una manera? Salvo no tengo Mercado derecho. Libre, que hay que decirlo, ¿cuál es la nueva generación de riqueza? Bueno, en los vos tenés No, Mercado garage. Libre, Globan, pero no nacieron en garajes. Fenomenal lo que hicieron. Yo me saco el sombrero y les tengo un respeto enorme. Totalmente. Pero contengamos que no era un garage que venía desde abajo Claro. y de lo que fuera. Tenían Eran inversores familias más- ángeles claro. que podían soportar un error. Hay tantos otros que no pueden soportar un Los error. chicos del Globan, que son 4 socios, eran 4 chicos que fueron a la UTN, que tienen un buen pasar porque alguien les pagó la facultad cara, digamos, no es tan fácil. Lo mismo Galperín, que empezó con plata que le prestaron. Yo soy de la generación más grande que estudiaba en la primaria con un libro que se llamaba Mi hijo el doctor.
Y eso se llamaba movilidad social. Claro. Qué linda la movilidad social. Eso ¿Cómo era movilidad Contame. social. Siempre lo cuenta Juan Carlos de Pablo. Él es hijo de panaderos y estudió en Harvard. Eso es movilidad social. Tener el derecho de poder progresar viniendo de abajo. Acá hay movilidad social, descendente. Bueno. Y la clase media se vino a pique en los Acá últimos. hay es tobogán social. el peor Para derecho abajo. que le está sacando a la sociedad de querer entender que puede progresar. Y se dicen progresistas, ¿no? No, digo, movilidad social era, ya que vos no te acordás cómo era. ¿Cómo era? Bajabas de un barco, te metían en el hotel de inmigrantes, abuelo. hasta te tenían que fumigar porque muchos venían con piojos, mi bisabuelo, Mi abuelo, que venían de Polonia. España, salían, dejaban salir a uno de los dos o a uno de la familia para que fuera a buscar trabajo, se conseguía alquilar un localcito o empezaba en una fábrica, abría un almacén y su hijo ya iba a la escuela primaria, secundaria y llegaba a la universidad. Estás contando una Porque historia. porque era gratis. Sí, pero en una universidad donde cuando salía no le enseñaban ninguna cosa extraña. Movilidad era que vos, te estoy diciendo 1972-73 todavía, te casabas, trabajabas en un banco, te comprabas un departamento en cuotas, comprabas el Fiat 600 y 3 años después la casa en Santa Teresita. Claro. Era la Mi familia abuelo argentina. vino de Polonia, Era la familia argentina compró típica. zapatos sin un mango, compró zapatos, fue zapatero, los zapatos los tenía en la casa de Virasoro y Warnes, en Villa Crespo, le empezó a ir un poco mejor, nació Leonor, mi madre, conocí... Bueno, pero es un poco así, Perdón, la historia de la clase pero media. y te voy a Pero tirar la una última educación bomba, perdón que ya te dije, te agrego esto. Sin planes sociales, no había planes No, sociales. olvidaste, no. Es decir, No, el de equilibrio hecho, y mi la abuelo igualdad era de muy- oportunidades Sí. reinaba y no había Te planes quiero explicar sociales. algo. Mi abuelo de clase media, muy laburante, era muy duro con el tema de las clases, de los planes sociales que fueron apareciendo ya sobre el final de su vida. 2001, 2005. Bueno, porque nunca, claro. Y ahí es donde nuestra generación y la tuya más joven recibió el gran ejemplo de que la guita se hace laburando. Entonces, el ejemplo, vos no educás con discursos o no educás No, con con temas sueños. prácticos. Educás como vos ves a tus viejos que se hace la plata, cómo se labura, el esfuerzo. Y en aquella época había algo que yo soy hijo de la parte financiera, de lo que son las cooperativas, las mutuales, que te ayudaban de esa manera. La banca cooperativa Claro. que existía y ayudaba a una sociedad, a un barrio. Sí, Lucas. No, me quedé pensando en lo que decían. ¿Esa Argentina sigue existiendo o no? Está claro que desapareció y van a pasar décadas hasta que vuelva a aparecer. No sé qué piensan ustedes dos, digamos. Yo creo que no existe. Pero no, a ver, no, acá por ahí voy a chocar con el maestro que es. No choque con su No, idea. yo no choco. Tenés razón. A la Te la duda manzana. Yo te voy a decir una cosa, que él te diga una vez quién fue su primer jefe en un medio. ¡Epa! ¡Qué Ah, fuerte bueno, eso, la carpeta que le metió Así la... Que te diga quién fue su primer jefe en Pero, un medio. ¿era un buen jefe o un mal jefe? Ah, era un programa que teníamos en la vieja Radio América y él era mi columnista, y yo me... Terminé chocando. O sea, terminé con Él los era mi pastores columnista. conduciendo un programa con los Tengo- pastores.